Buenos días para todos. Quiero agradecerles por la invitación nuevamente a Radio María para hacer parte de este programa. Quiero darles un saludo muy especial en este día que celebramos la misericordia, el Día de la Divina Misericordia, el segundo domingo del tiempo de Pascua, después de la resurrección de nuestro Señor. Quiero agradecerles y quiero mandarle un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos escuchan a través de radio, a todas las personas que se conectan a través de Facebook y de YouTube, para conmemorar este día tan importante en que celebramos la misericordia de nuestro Señor. Les quiero mandar un saludo muy especial desde Jerusalén, aquí donde el Verbo se encarnó, aquí donde el Verbo murió por nosotros y resucitó. Y desde aquí quiero mandarles un mensaje en este Día de la Misericordia para poder entender cuánto amó Dios al mundo. Porque la misericordia solo podemos entenderla a través del amor. Porque misericordia es amor. Pero antes de entrar a profundizar y de orar especialmente hoy a nuestro Señor a través de la divina misericordia y de suplicarle su divina misericordia, vamos primero a pedirle la iluminación al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga y los ilumine, porque Él es el que hace todas las cosas y Él es el que renueva y Él es el dedo de Dios. Él es el dedo de la mano de Dios, como se dice. Es decir, Él es, por medio del Espíritu Santo es que Dios obra aquí en la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga. Amén. Ahora vamos a escuchar un canto para pedir la invocación del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios,
Ahora vamos a entrar en el misterio de la misericordia de Dios. Nosotros la misericordia quizás la comprendamos como una acción o un sentimiento que tenemos que tener hacia las personas y que Dios tiene hacia nosotros. Misericordia en español em, viene del latín y que une dos palabras, que es la miseria, miseri y corde, que viene del corazón. Es decir, que es como si el corazón recibiera la miseria. Es como un amar nuestra miseria. Pero entrando a profundir en el misterio de la misericordia, nos remitimos directamente a la Biblia para comprender cuándo esta misericordia de Dios se manifiesta ante su pueblo. Y buscando en la Biblia nos damos cuenta que la palabra misericordia en la Biblia es un verbo, y es un verbo muy especial, muy particular. En hebreo, misericordia se traduce con raham, y es un verbo y una raíz. El verbo raham, que nosotros la traducimos como misericordia, significa amar, significa tener compasión, pero también significa vientre, significa útero. Entonces la sola palabra raham, que significa útero, que significa vientre, se convierte en un verbo. Y ese verbo se podría decir, ámame desde el vientre. Es decir, hoy en día los cristianos que hablan todavía una lengua semita son los árabes. Y esta palabra rajem se tradujo directamente al árabe. Y hoy en día los cristianos aquí en Tierra Santa usan la misma palabra, raham. Y ellos dicen en la invocación, Alá irhamo, Alá irhamna, Alá irhamna. Es un verbo que expresa, Señor, ámanos desde lo profundo de tu vientre. Señor, ámanos desde lo profundo. Señor, ámanos con ternura. Eso es lo que aquí y en la Biblia se entiende como misericordia. No estamos hablando de alguna miseria ni un corazón, sino es desde lo profundo del vientre de Dios. Es un amor distinto, es un amor casi como de madre, y aquellas personas que nos escuchan y que sean madre, de pronto nos pueden dar algún significado de qué significa amar desde lo profundo, desde el vientre. Nosotros hombres no tenemos, digamos, como la posibilidad de sentir qué siente una madre cuando nace su hijo. Pero el mismo Papa Juan Pablo I nos decía que Dios es madre. Dios es padre y Dios es madre. Y así como una madre ama a su hijo, así Dios nos ama a cada uno de nosotros porque Él nos creó, Él nos generó. Y así es esa misericordia en la que habla en la Biblia. Es ese amor desde lo profundo, un amor tierno, un amor de madre, un amor que viene desde el vientre. Y cuando nosotros repetimos, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, no estamos diciendo otra cosa que es, Señor, ámanos con ternura, Señor, ámanos desde lo profundo de ti, Señor, ámanos, Señor, ámanos. Y cuando esa misericordia se comienza o se empieza a ver o a concretizar en la Biblia, buscando en la Biblia la primera vez que se escribe que Dios tiene misericordia es en el Éxodo. Y es en el momento en que Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y dice en el Éxodo 33, respondió él, Dios, a Moisés, después de haberlos liberado, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Contestóle Moisés, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí.
Pues ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en eso, en que tú marches con nosotros? Así nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondió Yahvé a Moisés: Haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre. Entonces dijo Moisés: Déjame ver por favor tu gloria. Él le contestó: Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia, y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Esta es la primera vez en que la palabra misericordia está escrita en la Biblia. Y está escrita de esta manera: rajem, ese verbo que el Papa Francisco, no sé si él seguramente sabía, pero sabía que en la Biblia misericordia es un verbo, misericordiando, como él mismo dijo. Pero entonces lo que dice aquí Dios a Moisés es, dice: yo hago gracia a quien hago gracia, y amo desde lo profundo de mí a quien amo. Y entonces esta misericordia de Dios, este amor que Dios siente por el mundo, se empieza a volver concreto, se empieza a volver real. Y primero se manifestó en el pueblo elegido, que era Israel. Y así, a través de Moisés, esa misericordia se empezó a volver concreta. Y me llama mucho la atención porque aquí, cuando Dios habla, a Moisés le dice: tú has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre. Y no sé si han caído en cuenta, pero estas son las mismas palabras que le dice el ángel a María: has hallado gracia ante los ojos de Dios, y te conoce por tu nombre. Y esa gracia y ese conocimiento que Dios tiene por el nombre de Dios, por el nombre de Moisés y por el nombre de María, después se va a traducir en que Él tiene y Él conoce nuestros nombres. Y así, si en el Antiguo Testamento la misericordia o el amor de Dios se concretizaba en un pueblo, con Jesús se concretiza en personas concretas, hasta llegar al punto de tocarnos a cada uno de nosotros. La misericordia ya no es más de modo general a un pueblo, sino a cada uno de nosotros. Y se concretiza en cada una de nuestras vidas porque Él conoce cada uno de nuestros nombres. Y así es que poco a poco, así como dice aquí: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Y allí yo mismo iré contigo. Hablaba quizás del Dios que acompañó a Israel durante el desierto, y te daré descanso. Cada vez se iba volviendo concreto, más concreto, y así yo mismo iré contigo se concretizó en Cristo, cuando Dios mismo caminó entre nosotros, y te daré descanso. Y así fue los milagros que operó Jesús acá. Así fueron los milagros que obró Dios aquí en la tierra. Nos consoló. Y así es que esa misericordia y ese amor poco a poco se van volviendo más cercanos y se van volviendo íntimos a nosotros. Y me llamaba mucho la atención ver por qué Moisés halló gracia a los ojos de Dios. Y si vemos antes, cuando Dios escogió a Moisés, dice, en la Biblia nos da dos aspectos importantes de la vida de Moisés. La primera era la compasión que sentía por el sufrimiento. Entonces dice: en aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Y más adelante dice: pero vieron los pastores y las echaron. Entonces, levantándose Moisés, salió en su defensa y les abrevó el rebaño. Y finalmente, cuando Dios se le manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Temía ver a Dios. Entonces aquí se presentan dos características de Moisés, que sentía
compasión por el sufrimiento y que temía a Dios. Y ese temer en la Biblia, el verbo significa tener reverencia, tener honor, respetar. Es el temor de que habla el catequismo, el santo temor de Dios, y ese santo temor de Dios era el que tenía Moisés, y por ello halló gracia a sus ojos. Y nuevamente nos llegan estas palabras, porque, y seguramente nuevamente se entrelazan con la vida de María, porque María también temía a Dios, y seguramente ella, como era madre y estaba dispuesta a ser madre, también sentía esa compasión por el sufrimiento. Y así es que esa misericordia se empieza a volver presente, pero en algunas personas, no en todas. Dios empieza a acercarse a las personas que temen su nombre. Dios se empieza a acercar a los pequeños, a los humildes. Dios se empieza a acercar poco a poco a las personas que confían en su gloria, a las personas en que creen en su potencia y en que creen que Él existe y que Él vendrá a visitarnos, a colmarnos, que Él vendrá a tener misericordia de nosotros, es decir, que Él vendrá a amarnos desde lo profundo del vientre, desde donde nos ha generado. Pero para ello se necesita mucha humildad. Ahora vamos a escuchar este canto que usan los cristianos aquí en Medio Oriente, pidiendo esa misericordia. Señor, ámanos con ternura, que es el verbo misericordia en árabe. Allah irhamna, Allah irhamna. Dios, ámanos con ternura, Dios, ámanos con ternura. Después de haber escuchado esta canción, hemos llegado al Nuevo Testamento. Hemos llegado al momento en que aquellas promesas que Dios había hecho a su pueblo a través de los profetas, desde aquí, en el Éxodo donde le dice, yo mismo iré contigo, se hacen realidad. Cuando Dios mismo
se encarna y viene a caminar entre nosotros. Y es allí donde el amor, donde ese amor maternal, esa misericordia se empiezan a ser aún más presentes y se empiezan a ser aún más cercanas. Y el primer momento en donde Jesús empieza a hablar de la misericordia, o no tanto de la misericordia, sino cuál debe ser el comportamiento de los creyentes en relación con Dios y con su misericordia, él compara el fariseo y el publicano. Y dice, el fariseo cuando llega al templo se pone recto y dice, te doy gracias Señor porque yo no hago esto, porque yo no peco, porque yo hago todos tus mandamientos, porque yo ayuno 3 veces, y le nombra toda la lista. Y él dice, te rendo gracias porque yo soy justo. Mientras que atrás el publicano en el fondo dice, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y ni siquiera era capaz de alzar la mirada porque tenía miedo de Dios, tenía ese santo temor. Y el comportamiento que Jesús nos narra de este publicano nos recuerda el comportamiento de Moisés ante la zarza ardiente. Y esa frase que dice Jesús, que debería ser una oración justa, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Esa frase la toman los primeros cristianos y se vuelve una oración muy, muy importante en la iglesia naciente y se vuelve una oración que está hasta hoy en día vigente en la iglesia oriental. Y esa oración de pedir, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí porque soy un pecador, se vuelve la oración más potente que tenga la iglesia hasta hoy en día. Y se vuelve lo que se llama la oración del corazón. La oración del corazón de Jesús. Nosotros en Occidente, la Iglesia Católica un poco la ha dejado aparte, la ha olvidada. La intención de Sor Faustina cuando dice, cuando Dios la inspira a realizar la coronilla, era nuevamente a repetir la misericordia, a suplicar la misericordia. Pero es que no fue Sor Faustina la primera a decir, repetir incesantemente la misericordia de Dios, sino ya desde los primeros cristianos, los monjes que vivían aquí en el desierto de la Judea. Hasta hoy en día repiten incesantemente esta oración todo el día, todo el día, todo el día. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí. Los monjes, como hablaban el griego, decían Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pero seguramente el Señor la debió haber dicho en arameo o en hebreo, que sería Allah erhamna, como dicen hoy en día los árabes. Allah erhamna, que no es más que repetir incesantemente, Señor, ámanos con ternura, Señor, ámanos con ternura, Señor, ámanos con ternura. Y he escuchado muchas veces que hay personas que critican, por ejemplo, el rosario y dicen, pero es que eso es la repetidera, la repetición de la repetidera, la repetición de la repetidera. Y no se dan cuenta que es solamente ignorancia el decir que es solamente una repetición. Porque al repetir esta frase y al orarla en manera consciente, lo que está haciendo es que todas nuestras pasiones y todos nuestros pensamientos se van calmando, se van calmando. Todo nuestro orgullo, todo nuestro ego de querer ser y querer hacer y querer ir y de querer, poco a poco se van calmando. Y así como nos enseñaban los padres del desierto, que poco a poco, mirando hacia el interior y repitiendo estas palabras, Señor, ámanos con ternura, Señor, ámanos con ternura, Señor, ámanos con ternura, todos nuestros pensamientos se iban calmando, todas nuestras pasiones se iban tranquilizando, toda nuestra humanidad
se iba apacentando. Y allí en el momento en que todas nuestras fuerzas, como dice San Juan de la Cruz, cuando todas nuestras pasiones ya están calmadas, es allí donde el misterio de Dios se puede hacer presente y donde Dios se hace presente. Y eso es lo que nos han enseñado los padres del desierto, hasta Sor Faustina, que es repetir desde lo profundo del corazón esa oración: Señor, ámanos con ternura. Señor, ámanos con ternura. Señor, ámanos con ternura. Y ahora vamos a escuchar esta canción que nuevamente con esta metodología de repetir calmadamente y desde el interior estas palabras, pensando en el amor y pensando y meditando en la contemplación, en el amor de Dios por nosotros, ese amor de madre, ese amor desde el vientre, es que Dios se hace presente en nuestras vidas. Y vamos a escuchar cómo lo hacen los monjes. Kyrie Iesu Christe, eleison. Kyrie Iesu Christe, eleison. Kyrie Iesu Christe, eleison. Kyrie Iesu Christe, eleison. Y como espero que hayan podido vivenciar ese repetir el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios, y ese repetir su amor, van calmando todas nuestras angustias, va calmando todas nuestras ansiedades, porque Jesús poco a poco se empieza a hacer presente en ese templo que somos nosotros y empieza a transformarnos desde adentro para después transformar toda la humanidad. Y ahora quiero que hagamos un momento de adoración. Quizás muchos estén desde sus casas, pero a través de los medios podemos entrar a un sitio en donde haya adoración perpetua. Pero también Dios está presente en la Sagrada Escritura. Entonces, si estamos allí en nuestras casas, les pido que abramos la Biblia, porque es la palabra de Dios y Él está allí presente, y que encendamos una candela y empecemos a adorar, y empecemos a contemplar la misericordia de Dios como lo hacen los monjes. Y quiero que, como en modo de un rosario, meditando 5 misterios, entremos a vivir como Jesús tuvo misericordia, como ya hablamos, tuvo un amor visceral, como podemos decirlo, un amor visceral por la humanidad, por cada uno de nosotros. Y así, contemplando 5 pasajes del Evangelio, quiero que comprobemos que Jesús vino para amarnos. Y ese amor es lo que conocemos como la misericordia de Dios.
Y así el primer pasaje o el primer misterio de misericordia, que como podemos llamarlo, lo he denominado la resurrección de Lázaro. Y dice el Evangelio, viéndola llorar, Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó, y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Así como lloraste cuando viste a Lázaro, ese amor, ese amor visceral, ese amor de madre que sentías por toda nuestra humanidad que te llevó a resucitarlo. Esa es prueba de tu misericordia. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Y en el segundo misterio vemos la purificación de María Magdalena. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaban una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Ellos al oír estas palabras se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió, Nadie, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Señor Jesucristo, así como no condenaste a María Magdalena y es más te inclinaste, la defendiste, la miraste a los ojos y la amaste. Haznos sentir esa compasión, ese amor profundo que sientes por cada uno de nosotros cuando pecamos, cuando estamos confundidos, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos condenados. Porque al final no eres tú quien nos condena. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos condenamos. Por ello te pedimos, perdona nuestros pecados, pero danos la gracia que nosotros mismos podamos perdonar nuestros mismos pecados, porque muchas veces somos nosotros quienes no nos perdonamos. Y así continuamos, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Y ahora en el tercer misterio contemplamos la sanación del paralítico. Se agaloparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra.
y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Señor Jesucristo, porque has venido a perdonar nuestros pecados, pero no solamente a perdonarnos, sino también a sanarnos como sanaste a aquel paralítico, porque tuviste compasión de la miseria que somos, porque tuviste compasión de la debilidad de nuestros cuerpos, de nuestras enfermedades, de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Te pedimos que nos des la sanación, así como diste la sanación al paralítico. En estos momentos de pandemia, en donde personas están en camillas esperando solamente morir, tú has dicho: aún no han pedido nada en mi nombre. Quizás ya no tenemos la fe que tenían estas personas al verte, pero nuevamente hoy queremos pedirte con fe: sánanos, sánanos y perdónanos, porque así como tienes poder en la tierra de perdonar los pecados, también tienes poder de sanar las enfermedades, aquellos que te lo piden con fe. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ámanos con misericordia. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ámanos con ternura. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Y ahora vamos a escuchar un canto para seguir meditando y contemplando la misericordia de Dios, para seguir entrando poco a poco en lo profundo de nuestros corazones y descubrir allí cuánto Dios nos ha amado. Y en la quietud de este canto continuamos a comprender cómo poco a poco te vas haciendo presente y cómo poco a poco vas sanando y consolando todas nuestras angustias, porque no estamos solos, porque has caminado con nosotros, porque nos has sanado como sanaste al paralítico,
porque nos has perdonado como perdonaste a María Magdalena, porque nos resucitarás y nos has resucitado de nuestras muertes cotidianas, como resucitaste a Lázaro. Y ahora vamos a contemplar el cuarto misterio, que es la promesa del paraíso al ladrón. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos? En cambio, éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor Jesús, en la hora de nuestra muerte, cuando estemos allí colgados de la cruz, cuando estemos allí en esa camilla, en esa cama prostrados, esperando la muerte, danos la gracia de tener tu santo temor, así como lo tuvo el ladrón en la cruz, así como lo tuvo Moisés en la zarza. Temerte, que no es nada más que tener reverencia, honor, que humildemente pedirte misericordia y amor, porque somos débiles e indefensos. Y así con el ladrón desde la cruz te pedimos: ámanos, Señor, con ternura. Señor Jesucristo, ámanos con ternura. Y acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino. Es decir, ámame, Señor, y no te olvides de mí cuando, en la hora de mi muerte, esté en lo profundo de la tierra, esperando la salvación. No te olvides de mí, Jesús. No te olvides de mí, Jesús, y ven a rescatarme. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ámanos con ternura. Y ahora llegados al último misterio, es un tema un poquito delicado y espero no entrar en, en polémicas o entrar a discutir temas muy profundos, pero me parece que muchas veces dejamos de lado, condenamos y sobre todo juzgamos la figura de Judas, Judas Iscariote, Judas el que lo traicionó. Y el quinto misterio se puede llamar el perdón de Judas. Y esto es una reflexión muy profunda y es una reflexión un poquito personal, pero es importante que lo afrontemos, que discutamos de la figura de Judas y que muchos exegetas han intentado comprenderlo, pero a nosotros, a las personas del común, ¿no? A los parroquianos nunca se nos habla de qué sentía Jesús en relación a Judas. Y así que el último misterio meditemos el perdón de Judas. Y dice San Mateo, cuando llega Jesús al huerto de los olivos, y luego llega Judas con toda la tropa y le besa. Y Jesús le dice: amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Jesús en ese momento le dice amigo. Jesús en ese momento le dice: haz lo que vienes a hacer. Jesús le dio el bocado
a Judas cuando estaban en la cena y le dice, haz lo que viene, haz lo que tienes que hacer. Y entonces en el proyecto de Dios, alguien tenía que entregarlo. Jesús comprendía que alguien tenía que entregarlo. Y él quizás en su cruz dirá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él a sí mismo le dice a Judas, te perdono porque no sabías qué estabas haciendo. Él fue el que lo traicionó, pero Jesús sabía que estaba dentro del proyecto de Dios, que alguien tenía que traicionarlo. Entonces en ese instante, cuando él mismo lo entregó, le dijo, amigo, porque inmediatamente lo perdonó. Pero entonces, ¿qué pasó con Judas? ¿Por qué después en el Evangelio está escrito que se ahorcó, que salió corriendo, se alejó de la ciudad y se ahorcó? El problema fue que Judas no comprendió el plan de Dios. El problema fue que Judas no podía aceptar que Dios tenía que morir. El problema fue que Judas no comprendió hasta dónde llegaba el amor de Dios. El problema fue que Judas se alejó y se quedó en su pecado y no quiso perdonarse a sí mismo y no quiso postrarse ante Dios y decirle perdóname, perdóname. Y al lado de Judas, en ese mismo instante en que lo traicionó, estaba Pedro. Y Pedro también lo traicionó porque le dijo, yo no conozco a ese hombre, lo negó 3 veces. Pero al contrario de Judas, Pedro vio a Jesús, lo miró a los ojos y lloró. Y después se postró ante los pies de María y la abrazó. Y le dijo, perdóname porque he pecado, perdóname, ten misericordia. Mientras que Judas salió, se alejó de todos, se alejó de los apóstoles, se alejó de María y se ahorcó. Pero esto no quiere decir que Jesús no lo haya amado, que Jesús no lo haya perdonado. Fue Judas mismo quien no quiso recibir el perdón, quien no comprendió la grandeza de la misericordia y del amor de Dios, porque Jesús lo hubiera perdonado y le hubiera dicho, como le dijo a Pedro, tus pecados son perdonados, ahora ve y confirma a tus hermanos en la fe. Y así te pedimos nuevamente, Señor, que por cuanto grandes sean nuestros pecados, que no seamos como Judas, que no seamos capaces de postrarnos ante ti y ante María y decir, perdónanos porque he pecado, perdóname porque he pecado contra ti. Mientras que con toda reverencia y con todo amor y con toda humildad te pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ámanos porque somos débiles. Señor, ámanos y ten misericordia porque no comprendemos tu plan, no comprendemos tus proyectos, pero seguimos aquí prostrados ante ti, esperando que nos guardes y que nos mires con ese rostro con que miraste a Pedro mientras te negaba, y con ese rostro de amor nos arrepentimos de todas las ofensas que te hemos hecho. Pero aquella gran ofensa es el no comprender la obra del Espíritu Santo, como tú mismo dices. Porque alguien tenía que entregarlo, pero también existía el perdón. Danos la gracia de comprender el proyecto del Espíritu Santo y tu proyecto para cada uno de nosotros. Y así seremos libres del gran pecado, que es el orgullo. El orgullo de decir que nuestros pecados son tan grandes que no tienen perdón. El orgullo de decir que Dios no me puede perdonar. El orgullo de decir que no necesito de Dios. El orgullo de decir que Dios no existe. Por eso y por todas las personas que piensan ello te pedimos,
ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Y ahora vamos a terminar este programa cantándole al amor de Dios y renovados en cuerpo y espíritu, en alma, en mente, en cuerpo, en sanación. Vamos a cantar cuánto Dios nos ha amado. Y vamos a repetir día tras día cuánto Él nos ha amado. Y vamos a recordar todas sus obras, como lo recuerdan los salmos, diciendo, porque Él perdonó a María, eterna su misericordia. Así como el Salmo 135 dice, liberó a los ejércitos, liberó a su pueblo del faraón, eterna es su amor. Veamos cómo canta el Salmo 136 en el Antiguo Testamento. Dice, dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Dad gracias al Dios de los dioses porque es eterno su amor. Dad gracias al Señor de los señores porque es eterno su amor. Hizo los cielos con inteligencia, el sol para regir el día. Liberó a su pueblo del faraón. Abrió el mar en dos. Hizo pasar a su pueblo entre el mar. Eterno es su amor, eterno es su amor. Así como el Salmo 136 es un himno al amor de Dios, así ahora, desde ahora nosotros vamos a cantar eterno es amor de Jesús, porque resucitó a Lázaro. Eterno es el amor de Jesús porque perdonó a María. Eterno es el amor de Jesús porque sanó al paralítico. Eterno es el amor de Jesús porque le prometió el paraíso al ladrón arrepentido. Eterno es el amor de Jesús porque hubiera perdonado y perdonó y aún le siguió diciendo amigo a aquel que lo traicionó, porque eterno es su amor. Y vamos a terminar con este canto dándole gracias a la misericordia y al amor de Dios por cada uno de nosotros. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
pues nadie nos ama como Jesús. Y así quiero terminar este programa en honor a la Divina Misericordia. Que recordemos que nadie nos ama como Jesús, nadie en el mundo. Y allí está puesta todas nuestras esperanzas. Y allí está la respuesta a todas nuestras dudas. Y allí está la respuesta en Él, en el amor de Jesús. Está la plenitud a todos nuestros vacíos. Y está la purificación de todas nuestras impurezas y de todos nuestros odios y de todas nuestras angustias. Y está la alegría eterna que Él mismo nos ha prometido. Quiero darle gracias nuevamente a Radio María por esta oportunidad que me da. Quiero darle gracias a todas las personas que nos han escuchado a través de radio y a través de los medios de comunicación. Y quiero pedirle al Señor que poco a poco nos ilumine para ir comprendiendo la maravilla y la grandeza de su misericordia. Feliz Domingo de la Divina Misericordia y que el Señor nos siga acompañando y bendiciendo y llenándonos de su amor, día tras día. Amén.